Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos ya en este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. Oye, llamará la conversión en nuestro corazón, en nuestra vida. Ya tiene que haber cambios, queridos hermanos. Hoy nos acompaña el libro de Josué, desde el capítulo 5, del 9a hasta los versículos de 10 al 12. En aquellos días dijo el Señor a Josué: hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron allí la Pascua, al atardecer del día 14 del mes en la estepa de Jericó. Al día siguiente a la Pascua comieron ya de los productos de la tierra. Ese día panes ácimos y espigas tostadas. Y desde ese día en que comenzaron a comer de los productos de la tierra, cesó el maná. Los hijos de Israel ya no tuvieron maná, sino que ya aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. Queridos amigos, imagina ya, cuarta semana, entramos en la tierra prometida. Ahora tendremos que hacer este camino a nuestra tierra prometida. Cesó el maná, es decir, ñande yara o me egui ñande. Eso es como que nos da el pescado. Pero upe allá ñande yara o guatagori oriendie ñanembo eojo hinaguri. Amarala ñande ñambo ñande membu cuera, lleva ñandera jicuera, ñandera cuera. Ere la ñambo ejuera. Y gatu hanguanja cuera, oñe peru ojesha, oñe momba. Ese de esta sabiduría. Ñañe momba eana de la sabiduría de Dios. Entonces, ángala o paro la mana y señan de yar, de goyare que más será en la tierra prometida. Con angan de haitereñe pero ganar en vapo. Sos vos. Somos nosotros, queridos hermanos, que vamos a construir nuestra sociedad, nuestra iglesia, nuestra familia. Somos nosotros. Los principios y los valores del Señor están aquí siempre a disposición. Ñandé, entonces, yeye tu uana de secuela, ñandé la yeye arrana, yarajabe, ñandere coepe. Queridos hermanos, tantas veces he escuchado, sobre todo más con los jóvenes, pero algunas veces ya en ellos, pero vi algunos que es un poco adulto también, lleva la peixe ñandereco, va era la ñandeyara, no me ñandepe, va era la ñandeyara, todo porque ñandeyara no me ñandebe, dalle. Y sin embargo aquí te dice, bien, ñandeyara me va a ñande. Somos nosotros, queridos hermanos, que estamos perdiendo 6-0 en nuestra organización. 6-0 en nuestra organización. Si nosotros nos organizamos bien, si nosotros hacemos bien, pero hay luego tantos lindos escritos. Mi constitución mía lleva mi hago y pon la ya le pon. Si no veo mi hijo escuela va o leja o pe va el y cual y ñacame no entiende pon ahí lo ya lea o directamente lee. Pero yo digo, algunos o pertenece a mi Palacio de Justicia, me ando ya apoya pero venir la estudio, grande y nada, bebé, ya no representante que me hayan de justicia. Todo por los amigos, queridos amigos, estamos totalmente equivocados. Apenas la pecado, porque moralmente el pecado quiere decir y ponerlo y dejar y yapo. Apenas la pecado, entonces estamos en el pecado. Y aquí justamente hoy el Señor nos invita a darnos cuenta. Y lo lindo, porque el Señor cuando nos damos cuenta dice, hoy les he quitado de encima el oprobio. El oprobio quiere decir la situación de vergüenza. Situación de vergüenza el Señor nos quita en la medida en que nosotros reconocemos y nos ponemos las pilas y comenzamos a hacer bien las cosas. Así es que tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión. Saquemos el oprobio de nuestra nación. Saquemos las cosas del pecado, pecaminosas, porque eso es moral, y moral quiere decir, si hay que ponerlo ahí, entonces ya apoyé. Y saquemos quiere decir, hagamos bien entonces como tiene que ser. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.